Imagina que sales una noche a dar un paseo. No llevas nada raro contigo. Solo el móvil, las llaves, la calma de tu barrio. Y de pronto, desapareces. Nadie sabe dónde estás. Nadie oye tus gritos. Tu familia te busca durante años, y tú estás en Corea del Norte. Parece el argumento de una película. Pero fue real. Durante décadas, el régimen norcoreano secuestró ciudadanos extranjeros para convertirlos en instrumentos del espionaje perfecto. Profesores forzados, dobles de identidad, entrenadores de espías, rehenes invisibles. Nadie habló, nadie intervino. Corea del Norte no solo construyó un sistema totalitario hacia adentro, construyó una red de infiltración hacia el mundo, basada en miedo, silencio y desapariciones. Hoy, en el lado oculto de la historia, te contamos cómo funcionó la red internacional de espías de Corea del Norte y cómo decenas de personas fueron arrancadas de sus vidas para servir a un régimen que ni siquiera sabían pronunciar. Para entender cómo Corea del Norte llegó a secuestrar personas en todo el mundo, primero hay que comprender cómo se formó su sistema de control. La historia comienza tras la Segunda Guerra Mundial. En 1945, Corea fue dividida en dos. El norte quedó bajo la influencia soviética y el sur bajo el control estadounidense. En el norte, un joven comunista llamado Kim Il-sung, que había luchado contra los japoneses, fue colocado como líder, pero no se conformó con ser una figura política. Creó algo más profundo, un culto al líder. En poco tiempo, Kim Il-sung era retratado como un dios viviente. Su rostro estaba en cada aula, en cada estación, en cada casa. Los ciudadanos debían adorarlo como a un padre y denunciar incluso a sus hijos si decían algo en su contra. A lo largo de los años, el régimen se fue cerrando más y más. La información del exterior era una amenaza. La cultura extranjera, una enfermedad. El contacto con el mundo, un crimen. Pero había un problema. ¿Cómo podían formar espías capaces de infiltrarse en el extranjero si nadie en Corea del Norte hablaba otros idiomas, ni conocía otras culturas, ni entendía cómo funcionaba el mundo exterior? La solución fue tan brutal como efectiva: robar extranjeros. Todo comenzó en silencio. A finales de los años 70, ciudadanos japoneses empezaron a desaparecer cerca de la costa. Jóvenes, parejas, incluso estudiantes de secundaria. Nadie entendía qué ocurría. No había testigos, no había pistas, solo gente que salía a pasear y jamás regresaba. Las autoridades japonesas, al principio, no podían imaginar que se trataba de un plan de espionaje internacional. Pensaron en asesinos en serie, suicidios, redes de tráfico, pero nada encajaba. Décadas después, se sabría la verdad. Corea del Norte había secuestrado al menos a 17 ciudadanos japoneses, según cifras oficiales, aunque las familias aseguran que fueron muchos más. La razón: los secuestrados eran utilizados para entrenar a espías norcoreanos. Les enseñaban japonés, costumbres locales, gestos, cultura. Todo para que los agentes pudieran hacerse pasar por ciudadanos japoneses sin levantar sospechas. En algunos casos, los norcoreanos usaban directamente las identidades de los secuestrados. Una de las historias más estremecedoras fue la de Megumi Yokota, una niña de 13 años secuestrada en 1977. Fue obligada a enseñar japonés y vivió en Corea del Norte durante décadas, sin que nadie supiera que seguía con vida. Sus padres la buscaron durante 20 años, y cuando por fin Pyongyang reconoció el secuestro, dijo que Megumi había muerto, por depresión. Pero su historia aún tiene más capas, y más preguntas que respuestas. Lo que al principio parecía un problema bilateral entre Japón y Corea del Norte, resultó ser solo la punta del iceberg. Con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer casos en Corea del Sur, Tailandia, Italia, Francia, Países Bajos, Rumanía, incluso en el Líbano. El régimen norcoreano había diseñado una red internacional de secuestros estratégicos. Algunos objetivos eran elegidos por su idioma, otros por su aspecto físico, para suplantarlos con espías que les parecieran. Otros simplemente
por estar en el lugar y el momento equivocados. Uno de los casos más inquietantes fue el de Doina Bumbea, una artista rumana que aceptó una supuesta oferta de trabajo en Asia. La llevaron a Corea del Norte. Allí le presentaron a un desertor estadounidense y la obligaron a tener hijos para un programa secreto de mestizaje dirigido por el régimen. Se cree que Corea del Norte utilizó a algunos secuestrados para crear hijos con apariencia occidental, que luego podrían ser criados como norcoreanos para infiltrarse en otros países. Otros desaparecidos fueron usados como entrenadores de acento, imitadores o incluso como dobles de identidad. Cuando un espía tenía que entrar en un país, usaba el pasaporte de la víctima, su forma de hablar, su ropa, su historia. Uno de los desertores más famosos, Charles Jenkins, testificó que conoció a varios japoneses secuestrados mientras vivía en Corea del Norte. Relató que vivían en condiciones controladas, sin libertad, sin poder escapar. Vivían como propiedad del Estado. Durante décadas, el gobierno de Corea del Norte negó absolutamente todos los secuestros. Cualquier insinuación era considerada una provocación, y cualquier prueba, una mentira imperialista. Pero en 2002, todo cambió. El entonces primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, viajó a Pyongyang para una histórica cumbre, y allí, frente a las cámaras, Kim Jong-il admitió por primera vez que su país había secuestrado a ciudadanos japoneses. Dijo que fue un error del pasado, llevado a cabo por funcionarios demasiado entusiastas. La noticia sacudió al mundo. Se permitió a 5 víctimas regresar a Japón, pero muchas otras no volvieron jamás. Corea del Norte afirmó que habían muerto, pero los cuerpos entregados para su identificación no coincidían genéticamente. Japón exigió explicaciones. Corea del Norte se cerró en banda, y las familias quedaron atrapadas en un limbo, ni vivos ni muertos, simplemente desaparecidos. En el resto del mundo, las denuncias siguieron acumulándose, pero la mayoría de gobiernos no ejercieron presión real. La información era escasa, los casos complejos, y Corea del Norte seguía siendo un agujero negro diplomático. Hoy se calcula que el número total de personas secuestradas podría superar el centenar, pero el número exacto probablemente nunca se sabrá. Muchos casos fueron silenciados, o ignorados, o simplemente olvidados. A día de hoy, Corea del Norte sigue siendo uno de los países más herméticos del planeta, pero su red de espionaje, secuestros y manipulación internacional sigue dejando cicatrices profundas. En Japón, las familias de los desaparecidos aún montan vigilias. Algunas llevan más de 40 años esperando una respuesta, o un nombre, o un cuerpo. En Corea del Sur, la amenaza de infiltración sigue vigente. Cada año se descubren nuevos casos de espionaje interno, de dobles identidades, de propaganda disfrazada. Y en Occidente, el caso de los secuestros fue, durante mucho tiempo, una historia ignorada, demasiado incómoda, demasiado difícil de probar, demasiado lejana, hasta que uno descubre que los fantasmas de Corea del Norte también cruzaron nuestras fronteras. Porque esta historia no va solo de espías, ni de guerras secretas, ni de agentes dobles entrenados con víctimas reales. Esta historia va de personas robadas de su propia vida, de niños que no conocieron a sus padres, de identidades borradas, suplantadas, olvidadas, de un mundo que, a veces, simplemente, mira hacia otro lado. Esto fue El lado oculto de la historia. Si te ha impactado esta historia, suscríbete para descubrir más verdades que el mundo preferiría olvidar. Nos vemos en la próxima sombra de la historia.